Shalom, hermanos, buenos días. Les quiero compartir un mensaje en este día relacionado con el Pesaj. Para que tengamos claro cuál es su voluntad, lo que Él desea de parte de nosotros, ¿no? Ciertas prácticas. Voy a comentar una cantidad de citas que están en el Tanaj, mejor dicho, en los escritos de Moisés, lo que se llama Torah, como se conoce. Pero bueno, dentro de las instrucciones que en el libro que Moisés escribió. Sabemos muy bien que el Tanaj acaba con una última instrucción que nos viene de parte del Elohim de Israel, y sabemos que toda la palabra que viene de parte del Elohim de Israel es toda la palabra que es suya, obviamente, no todo lo que hay en las escrituras, sino toda la palabra que viene de parte del Elohim es para nosotros un mandamiento. ¿Por qué? Porque la palabra de una persona es igual en valor que la dignidad o la autoridad o el respeto que tenemos para de una tal persona. Así bien, si alguien viene en el nombre de alguien, pues viene cargado con toda la autoridad de la persona que la envió, ¿no? Si yo voy, si yo voy porque me mandó el rey de España a ustedes, no voy yo prácticamente, sino es el rey de España que manda a un servidor como en su lugar, es decir, como si él mismo estuviera presente. Así que, así bien, es lo que Moisés siempre puso por delante, et Moisés, para indicar que su palabra viene de parte del Elohim, el creador del Aleph Tav, quien lo manda para dirigir una palabra a su pueblo, siendo él mismo solamente su servidor, su canal. Eh, Así que el Tanakh se acaba con las siguientes palabras, Malaquías 4:4, acuérdense de la Torá de mi servidor Moisés, Moshe, a quien le encargué en Joreb leyes y reglas para todo Israel. ¿No? Ya con esto entendemos que Moisés fue un servidor que escribió o nos mandó para todo Israel, nos dejó escrito reglas, instrucciones, leyes de parte del Elohim. ¿Qué instrucción nos vino por medio de Moisés? ¿No? Todas estas citas que yo les voy a citar, eh, están puestas con una pregunta por delante, ¿no? Es mejor cuando una persona busca una respuesta en las escrituras, pues tener una pregunta, y a partir de aquí se viene con una investigación. Entonces, citando Malaquías 4:4, ¿qué instrucción nos vino por medio de Moisés respecto a la festividad del Pesaj? Bueno, los Moedim, hay muchas instrucciones, pero dado el contexto que estamos cerca de esta festividad, es a ella donde yo voy a enfocar. ¿Qué instrucciones nos vino por medio de Moisés? Pues veamos toda esta serie de citas detalladas. Números, capítulo 9, versículo 4. Moshe dio instrucciones ¿a quién? ¿A todo el mundo? No, ya sabemos que, como bien dijo David, ¿a qué otra nación como tú, hablando al pueblo de Israel, Elohim me entregó leyes tan justas como tú? No, sino se entregó a Israel para servir de luz para las naciones. Así que Moisés dio instrucciones a los israelitas de ofrecer el sacrificio del Pesaj, ¿no? Es sobre lo que vamos a hablar, sobre lo que quiero compartir en este día. ¿Cuándo debemos observar el Pesaj? Ya sabemos que todas las respuestas están en la escritura, por eso ponemos preguntas y buscamos las escrituras. Números capítulo 9, versículo 2. ¿Cuándo debemos observar el Pesaj? Dice que el pueblo israelita ofrezca el sacrificio del Pesaj. ¿Cuándo? ¿En cualquier momento? No. Dice a su tiempo señalado. Entonces tenemos un tiempo señalado que tenemos que conocerlo, ¿no? Hay señales de los tiempos, ot, que está en hebreo, y por esa razón tenemos en Bereshit, en el libro de la creación, al principio, en la primera semana, en el día 4, aquí Elohim nos dejó ciertos ot, ¿no? Señales o algunos marcadores que nos marque el señal, que nos sirva para que nos indique que los Moedim de Elohim, uno de ellos estamos hablando hoy mismo, ¿no? Sobre el Pesaj.
que el pueblo de israelita ofrezca el sacrificio de Pesaj a su tiempo señalado, ¿no? Es importante eso porque no podemos celebrar en cualquier momento cuando nosotros consideramos, según le damos el valor del día que creemos nosotros, eh, como se hace en el cristianismo, ¿no? El católico, el ortodoxo, pues cada uno tiene, ¿no?, esta semana, por ejemplo, ¿no?, su festividad de Pesaj. Bueno, no de Pesaj, disculpen, de Pascua. Y con razón, porque la Pascua ya sabemos que no es Pesaj. La Pascua pues tiene que ver con la festividad de Semiramis, donde ella junto con otras lloraron durante 40 días. De aquí la festividad de Cuaresma en la creencia católica, en la fe católica, cristiana católica, llamando la festividad de Easter. Este es el Pesaj. La mayoría, por desgracia, no conoce esta historia y no sabe por qué el culto cristiano tiene que ver con las fiestas de Tamuz, de Nimrod, de Semiramis. Pero no por nada Israel tiene a Moisés, y Moisés recibió de parte de Elohim instrucciones, que el pueblo de Israel ofrezca el sacrificio de Pesaj a su tiempo señalado, ¿no? Obviamente detrás de cada cita que le estoy citando, tiempo señalado, aquí uno tiene que poner preguntas. ¿Cuándo es el tiempo señalado? ¿Por qué es señalado? ¿De qué manera? ¿De qué color? ¿De qué estilo? No, hay que ver todos esos detalles a su debido tiempo, ¿no? ¿Cuándo es el tiempo señalado? ¿No? Sería también en este contexto una pregunta obvia. Levítico capítulo 23, versículo 5. En el primer mes, el día 14 del mes, entre las dos tardes, ¿no? ¿Cuándo ese es el día señalado? En el primer mes, el día 14 del mes, ¿no? Ese es el tiempo señalado y te indica exactamente y las horas. Entonces hay que sacrificarlo entre las dos tardes. Entonces habrá una ofrenda de Pesach para Hashem. Números 28, versículo 16 dice: en el primer mes, el día 14 del mes, habrá un sacrificio de Pesach a Hashem. Se repite la historia. En Números capítulo 9, versículo 4, Moisés dio instrucciones a los israelitas de ofrecer el sacrificio de Pesaj, versículo 5, y ellos ofrecieron el sacrificio de Pesaj en el primer mes, el día 14 del mes, al atardecer en el desierto de Sinaí, tal como Hashem le había mandado a Moisés, así lo hicieron los israelitas, ¿no? Así lo hicieron, así lo hacemos. En el mes señalado. Y claro, uno debería preguntarse ahora, ¿y cuándo es este tiempo señalado? ¿Cuándo es este primer mes? ¿Por qué en el mes cuando la cebada está en Aviv? ¿No? Deuteronomio, versículo 16, versículo 1. Observa el novilunio, es decir, de Aviv, el inicio del mes de Aviv, y ofrece un sacrificio de Pesaj a Yod-Heh-Vav-Heh, ¿no?, a tu Elohim, porque fue en el mes de Aviv. ¿Por qué razón en el primer mes? En el mes cuando la cebada está en Aviv, porque fue en el mes de Aviv, de noche, que Hashem, tu Elohim, te libró de Mitzrayim, es decir, de la tierra de Egipto. Misraim, se dice en hebreo, la tierra de Egipto, los egipcios. Bueno, ya sabemos cuándo y por qué en este mes. ¿Cómo tenemos que comerlo? Éxodo capítulo 12, versículo 11. Así es como lo comerán: con su cintura ceñida, sus sandalias en sus pies y su bastón en su mano, y lo comerán deprisa. Es una ofrenda de Pesaj para Hashem. Recuerden que Pesaj en hebreo significa pasar por encima. Éxodo capítulo 34, versículo 25. No ofrecerás la sangre de mis sacrificios con nada leudado. ¿No? ¿Cómo tenemos que comerlo? Con cintura puesta, con las sandalias en los pies, con el batón en la mano, con prisa, con nada leudado. El sacrificio de la fiesta de Pesaj, no se dejará nada hasta la mañana. Obviamente eso es parte de la ley. Detrás de cada
eh, cada detalle, cada instrucción, hay una enseñanza, hay una razón, un propósito. Las leyes no son solamente para vivirla al pie de la letra, aunque lo mencioné esta semana, hay quien así hoy mismo lo celebra. Celebrarlo así, literalmente, es no entender que estas leyes fueron dadas como tipo para un antitipo, es decir, que hay instrucción, hay un plan de redención revelado en ellas, hay profecías, nos indica el estado, la situación en cual nosotros tenemos que celebrar cada seder, cada vez que partimos el pan y compartimos la copa de vino, cada vez que hacemos el lavado de los pies, ¿no? A símbolo de las hierbas amargas. No es meramente para recordar una historia del pasado, sino es porque con cada vez que hacemos eso, nosotros recordamos la promesa de Elohim. Cada vez que tomamos Pesaj, tenemos que nuestro espíritu estar listos, preparados, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies. ¿Por qué el bastón en la mano? ¿Por qué razón? Porque tenemos que invocar la promesa de Elohim. Nos vas a sacar de aquí. Estamos pendientes del año jubileo del Jovel. Y tu promesa es que nos vas a sacar de aquí. No de la tierra de Egipto solamente, sino de Babilonia, de Australia, de Argentina, de Chile, de por donde estamos cada uno esparcidos, de España, Suecia, en todas partes del mundo, por donde Él los envió como siervos, como esclavos, a causa de las transgresiones de la Torah. Pues desde aquel ha prometido que por su nombre, Levítico 23, siempre lo menciono, de aquí nos va a sacar, nos va a rescatar. Estamos pendientes del cumplimiento del Pesaj, ¿no? Estamos pendientes del juicio contra Egipto, es decir, Babilonia, todas partes del mundo. No por nada están las postreras plagas. Y nosotros necesitamos de esta protección hoy en día y tener el bastón en la mano, tener las sandalias puestas, la cintura, que no tengamos nada leudado dentro de nuestra alma, casa, familia, congregación, grupo, y que no dejemos nada de este cordero, porque Él se entregó todo, completito. No podemos dejar fuera nada de lo que Él nos dio. Todo está para nosotros, tenemos que comerlo tal como está, junto con lo que Él nos ofreció. El que me ama, guarda mi palabra. Y no es difícil. El que me sigue, que cargue su madero, para no decir su cruz. Algunos se sienten mal, ¿no?, por decir cruz, que Él fue crucificado, aunque no tenemos evidencias contrarias. Pero por respeto, ¿no?, a los que creen que Yeshua no murió, no entregó su vida sobre una cruz, porque la confunde con el té de Tamuz, pues se hizo maldición, ¿no? Aún así, eh, que cada uno, dice, se lleve el madero, y no es difícil, ¿no? Porque esta ley, esta obra es para nuestro beneficio. Este es comer el Pesaj preparado, no dejar nada, tomarlo todo como está, si queremos salir y salir vivos. Es lo que importa. Bueno, hay mucho más que indagar. Quédense con esta cita, Éxodo 12, versículo 11. Son detalles importantes. Y quizás si el Ruach dará sabiduría, pues vamos a hablar más sobre este aspecto de no ofrecerá la sangre de mi sacrificio con nada leudado. Es parte de la fiesta de Yom HaKippurim, de Yom HaMatzot, de los panes sin levadura, los 7 días, pero se considera como parte de un mismo cuerpo las dos festividades, ¿no? Ya que inicia en Pesaj, en 14 de Nisan, acaba en el día 21. Todo se considera hasta incluso el día 1, 2, 3, 4, 7 de Pesaj o de las fiestas de panes sin levadura. ¿Quién son llamados a celebrar esta fiesta? Bueno, aquí son un detalle delicado e interesante. Éxodo capítulo 12, versículo 21 dice, Moisés entonces convocó ¿a quién? Al mundo, porque el Mesías vino para el mundo.
No, hablamos de Mashiach y él vino a los suyos para redimir a su casa, a su pueblo. Mateo 1:21. Por eso le pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La instrucción es para el extranjero. Eh, nos manda lo siguiente, ¿no? Que hay una instrucción especial para el extranjero. Éxodo capítulo 12, versículo 43. Dice, Hashem les dijo a Moisés y Aarón, esta es la ley de la ofrenda de Pesaj. Ningún extranjero comerá de ella. Entienda por qué la redención está para la casa de Israel, porque a ellos se le dirigió Elohim. Hemos visto en Éxodo 12:21. Eso es un aspecto. Y el otro es que hay una bendición en la descendencia de Abraham, es decir, las familias de la tierra tienen en la descendencia de Abraham por medio de Isaac, Israel, así llegamos otra vez a Israel, hay bendición para ellos. Los demás, ninguno extranjero puede comer de ella, ¿no? A esta excepción, para extranjero, Elohim no hace excepción de personas, da derecho, da un privilegio al extranjero, pero en ciertas condiciones. Un extranjero no cumple esas condiciones, no puede comer de ella, es decir, no tendrá la sangre que protege su vida cuando él actuará para destruir, no a Egipto, no a los primogénitos de Egipto, sino a todos por donde estamos esparcidos. Así, leemos también Números 9:14, cuando un extranjero que resida con ustedes quiera ofrecer un sacrificio de Pesaj a Hashem. Pues bueno, aquí entre nosotros, en esta congregación, en este grupo, pues tenemos extranjeros que no se sientan nada ofendido, que vive con nosotros, que se quieren aferrar a la ley de Israel. Entonces Elohim tiene para ellos hoy, que está a tiempo, instrucción que tiene que tener en cuenta, ¿no? El que no es parte del pueblo de Israel, no está dentro de la alianza, no está sellado entre los demás, no tiene la confirmación con ellos, tienen posibilidad, están a tiempo de a punto, al día de hacerlo. Cuando un extranjero que resida con ustedes quiera, porque todos fuimos extranjeros, ¿no? Todos fuimos goim, nos hemos alejado, fuimos extraviados, perdidos de la identidad. Hemos vuelto pasito a pasito, nos hemos incorporado. Así que cada uno a su turno es extranjero en cierto momento, pero llega a ser parte de uno nacido en casa, y sobre eso vamos a hablar un poquito. Cuando el extranjero que resida con ustedes quiera ofrecer un sacrificio de Pesaj, es decir, si quieren ustedes comer el ceder del pan y el vino para partirlo, hay esta instrucción. Debe ofrecerlo de acuerdo con las reglas y los ritos del sacrificio del Pesaj. ¿Puede hacerlo? Sí. De cualquier manera, no. Tiene que hacerlo conforme las instrucciones del Pesaj. Habrá una sola ley para ustedes, para sea extranjero o ciudadano del país, ¿no? Hay una sola ley, pero esta se tiene que respetar conforme a sus instrucciones. Entonces, ¿qué estipula las reglas del Pesaj? Éxodo capítulo 12, versículo 48 dice, si un extranjero que mora contigo, ¿vale? No que vive por allá, si el extranjero que está contigo, que está en medio de ti, ¿no? ¿Dónde está la bendición para el extranjero? Si todas las familias de la tierra están benditas en medio o por medio de ti, en Abraham. Si un extranjero que mora contigo quiere ofrecer el Pesaj a Hashem, todos sus varones tendrán que circuncidarse. Entonces se le permitirá ofrecerlo. Entonces será ciudadano del país. Pero ninguna persona incircuncisa puede comer de él. Bueno, sabemos que todas esas partes forman parte de la alianza que se hizo en el Sinai. Y todas estas tienen un antitipo, ¿no? Cosas que Yeshua hizo. Dice, yo soy el Cordero. Mira el Cordero de Elohim que levanta el pecado. Dice, Yohanan, yo soy el Cordero, yo soy el pan que vino del cielo. Esta es mi carne, es decir, la carne de Cordero que tenéis que comer asada y toda y no dejar nada. Y ese dejó todo este símbolo, comer mi carne. Déjame, no puedo volver a la ¿verdad?
comed mi carne y bebed mi sangre, ¿no? Eso es lo que Yeshua enseñó a sus discípulos. Entonces, entendamos que todo el valor del Pesaj, del Cordero, descansa sobre el pan y el vino, y de la misma manera el rito de la circuncisión descansa sobre la instrucción que Yeshua dejó sobre la inmersión o el bautismo en su nombre. Muchas personas pueden practicar la letra, y pensarán que eso está bien, pero la letra sin entendimiento solo se convierte en una forma de religión y no alcanza el blanco. El propósito de toda la instrucción es para que nosotros alcancemos la verdadera fe, el verdadero mensaje, el verdadero significado, lo que Elohim quiere transmitir y hacer en nuestra vida. Eso es lo que entendemos por medio de la circuncisión, y este derecho se le dio tanto al varón como a la mujer, ¿no? En Yeshua, de los dos, pues rompió este muro de separación, dando el privilegio al varón y la mujer por igual. En ese sentido, no hace falta que la mujer se corte ningún prepucio, porque no tiene ni puede tenerlo, pero el mismo valor de lo que es debería ser para el varón tiene el significado de la inmersión, cosas que a los dos por igual se le reclama, ¿no? Hacer este sacrificio de forma pública, visible delante de los demás, de los testigos, y así dice la ley, entonces se le permitirá ofrecerlo, entonces será ciudadano del país. Si no, pues el reglamento es bien clara, ninguna persona incircuncisa puede comer el pan y el vino, no pueden. Espero que entiendan cada uno que mientras no tienen la inmersión no pueden beneficiar del sacrificio. Pueden comerlo, pero no le va a servir, ¿no? Es decir, no tendrá el valor que la ley ofrece, ¿no? Por medio del Pesaj. Cuando se te preguntará sobre el porqué de lo que hacemos, contestarás. Éxodo capítulo 12, versículo 27 dice, ustedes dirán, ¿es el sacrificio de Pesaj para Hashem? ¿No? Todo lo que hacemos para Él hacemos. ¿Por qué? Porque Él pasó sobre las casas de los israelitas en Misraim. ¿No? Eso es el significado del nombre Pesaj. Él, Elohim, pasó sobre las casas de los israelitas. ¿Por qué? Porque los israelitas escucharon, hicieron caso, sacrificaron el cordero en el tiempo indicado entre las dos tardes y con la sangre pues marcó, señaló las portales de su casa. Lo que nosotros hacemos cada vez que comemos el pan, que es el cuerpo de Yeshua, y repartimos la copa de vino, que es un símbolo de su sangre, eso nos protege, nos salva, ¿no? En otros PDFs están explicado mucho mejor el significado de lo que es el Pesaj, ¿no? La copa de vino. Y sigue la cita diciendo, Elohim pasó sobre las casas de los israelitas en Israel cuando azotó a los misraitas, a los egipcios, ¿no? Pero salvó nuestras casas. El pueblo entonces se postró en homenaje. Bueno, es lo que nosotros tenemos que entender y hacer, ¿no? Eso es lo que Elohim nos instruye, porque es lo que va a suceder. Por eso Yod He Vav He es un acróstico, cada letra indicando un cierto tiempo, recordando que es el mismo Elohim que será. ¿Quién? El mismo que fue, ¿no? Entonces yo voy a mirar cómo fue Elohim en el pasado, lo que hizo en el pasado, cuando pasó sobre las casas de los israelitas. ¿Por qué pasó? Para no destruirlo. ¿A quién destruyó? A todos los demás. Azotó a los misraitas. Es lo que va a hacer. Va a azotar una vez más. Y si nosotros no tenemos la casa protegida con la sangre del cordero, porque no hemos respetado las condiciones, no podemos pretender beneficiar, ni nos vamos a preguntar por qué fuimos destruidos, por qué fuimos condenados, medidos, hallado falta y tiene sobre nuestra vida un tekel, es decir, cortado del libro, porque no cumplió las leyes, las instrucciones. Esos eventos nos indican el tiempo en cual vivimos.
y vamos a presenciar la misma cosa. Necesitamos la protección de la sangre del Cordero de Yeshua sobre nuestras casas para que cuando Él va a azotar a las naciones, nosotros estemos guardados, como está bien dicho por el Ruach, por Yeshua, en hacia las 7 congregaciones. Yo te protegeré al que venciere. Yo te protegeré en el tiempo cuando probaré a los que están en el mundo, ¿no? Y por eso tenemos que dar homenaje, rendir gloria, alabar a nuestro Elohim, porque desde antes nos anunció lo que va a hacer. Hay una segunda oportunidad, para el que no puede tener el Pesaj al tiempo indicado para el 14 de Aviv, ¿no? Y doy una tregua, cada año se le da a los que todavía tienen excusa o buscan ciertas excusas para, yo los considero excusas, ¿no? Cuando una persona pues quiere a Yeshua porque valora más su vida que lo que hay en este mundo, va a hacer lo que sea, ¿no? Vale la pena entrar en el reino de Elohim como, aunque tienes que cortarte un brazo, sacarte un ojo o una pierna que a causa de ellos estás tropezando o te impiden. Así que no importa si te quedas sin nada, si tienes que ir andando, ve y hazlo. Los medios van a venir si hace falta, si Elohim considera darte esta facilidad. Si no te le da es porque tiene que probar tu vida, porque tu vida se va a revelar que no está tan dispuesta a tener su casa marcada con la sangre. Entonces, que no se pregunten por qué. Desde aquí se anuncia, este centinela les pone por delante la vida y la muerte, no porque yo la tengo, sino porque está escrita aquí. Se la presenté en esa cita, no por nada, sino para ser de bendición o de maldición. Es así las cosas. El destino, cada uno está en la mano de cada uno, ¿no? Cada uno se lo prepara desde antes. El propósito de Elohim, que no desea la muerte, sino la vida de todos, es anunciarnos para que no seamos sorprendidos. Entonces, da una segunda oportunidad solamente en ciertas circunstancias. Números capítulo 9, versículo 6. Aquí había algunos que estaban impuros en la fecha indicada por motivos que tocaron un cadáver o no pudieron ofrecer el sacrificio de Pesaj en el 14 Nisan. Y claro, ellos se presentaron delante de Moisés y delante de Aarón y ellos preguntaron a Elohim. Y Elohim le respondió, versículo 10, habla al pueblo de Israel y dile, cuando alguno de ustedes o ya en el futuro hasta nuestros días está contaminado por un cadáver o porque está en un largo viaje, quiera ofrecer un sacrificio de Pesaj. No, es decir, si no estamos inmundos, estamos impuros y todavía no tenemos a tiempo, no nos hemos purificado de la contaminación con los antiguos dioses, ¿no? Todavía no tenemos la inmersión en el nombre para que nos rompa, para que nos aferremos, nos dediquemos y que acabemos para purificarnos, ¿no? Por esa razón tenemos el día 6 y 7 donde uno tiene que escoger, se decide antes de tiempo, 3 días antes, ¿no? Da tiempo de Elohim. Si no hay posibilidad por ciertas razones, entonces hay un mes más tarde, ¿no? En el segundo día del mes, en el día 14, en el mismo día 14, pero del mes segundo. También estos datos están en un PDF explicados porque tenemos una segunda oportunidad y esta nos alcanza a nosotros hoy en día. Números capítulo 9, versículo 12, dice, aún así, ¿no? En el día 14 del segundo mes tiene que comer el Pesaj y no dejar nada hasta la mañana. Tampoco hay que quebrarle algún hueso. Ya saben que a Yeshua, como está escrito en los Salmos, no se le quebró ningún hueso, se le traspasó el costado y entre las palmas, las manos, pero no se le rompió, no se le golpeó sobre las piernas para romperle las piernas. Murió antes, así que no se le destruyó ninguno de los huesos. Y no dejarán nada de él hasta mañana, no le quebrarán ningún hueso, la ofrecerán en estricta armonía con la ley del sacrificio de Pesaj, aún en el mes segundo. ¿Vale? Números versículos 13, capítulo 9.
Pero si un hombre que está puro y no está de viaje, es decir, tiene todas las circunstancias para celebrar a tiempo y hacerla, no tienen excusa. Por eso decía, es un mensaje de bendición, pero también servirá de maldición para los que no toman en cuenta y no se apresuran. No está de viaje, se abstiene de ofrecer el sacrificio de Pesaj. Esta persona será cortada de su parentela. Es decir, aunque tiene linaje y su sangre y fue llamado, eso no le garantiza nada. Y aún así, aun si está bautizado en el nombre de Yeshua, tiene que recordar, porque si no lo recuerda se olvida. Y Elohim nos dejó esta práctica para recordarla por lo menos una vez al año, aunque no está estipulado que solamente una vez al año tenemos que partir el pan y la copa de vino. Pero aún así, por lo menos una vez tenemos que hacerla. Sea el circunciso, ¿no? El que está ya en la alianza, como el que tiene que entrar, ¿no? El que no entra no tiene excusa, si puede. Si no puede, tiene el mes segundo. El que está ya en la alianza y no como Pesaj en el día indicado, y esto habla para los que ya están bautizados en el nombre de Yeshua y se buscan excusas para no celebrar esta festividad, con la ley no se puede discutir. Esta persona será cortada de su parentela, es decir, será sacada fuera del pueblo. Lo mismo que significa es que está cortado del libro de la vida que lo tiene Cordero en su mano. Es decir, no tiene la sangre del Cordero, no está subida sobre él, no aparece en su libro. ¿Entienden? Si no entienden, pues traten de entender. Porque no presentó la ofrenda de Hashem cuando en su tiempo señalado. Pues yo me lo tomo cuando me da la gana. No, el Elohim tiene su tiempo y hoy es el tiempo de cada uno para prepararnos, para buscarnos, para sacar la levadura, para contratar alianza, para dedicarnos a Él, para escoger a Yeshua de nuevo, para lavar los pies, porque si somos bautizados necesitamos. La inmundicia se nos pega. Me quedé como lo que dijo un hermanito entre nosotros, se me pegó, ¿no? Sí se nos pega cosas y entonces necesitamos lavarnos pies. Para que en el tiempo señalado, 14 Nisan, o el segundo mes, en 14 también, podamos celebrar. Si no, ese hombre que no cumplirá la Torah, la instrucción en el tiempo adecuado, llevará su culpa. No seremos culpables. Desde aquí se le anuncie que no vamos a cargar la culpa de nadie. Seríamos culpables si no les hubiese dicho eso. Por eso no es un juego, es de vida o de muerte, bendición o maldición. No, nadie puede quedar neutro. Y una última pregunta, ¿dónde puedo celebrar el Pesaj? Deuteronomio, capítulo 16, versículo 2. Dice, debes inmolar el sacrificio de Pesaj para Hashem, ¿vale? No lo hacemos por tradición, sino para Elohim, para Yod-Heh-Vav-Heh, como está las consonantes en el hebreo, tu Elohim, debes inmolar el sacrificio de Pesaj del rebaño y de la manada en el lugar donde Hashem escoja establecer su nombre, ¿no? Yo no puedo ir en una congregación bautista o en el templo de Marduk o donde se adora Shiva, ¿no? En India, por ejemplo, o por aquí en Suecia, en los países del reino del norte, los Escandinavia, donde hay el culto de Odín, ¿no? Algunos, ¿no? Sino en el lugar donde Hashem escoja que establecer su nombre. Obviamente toda la tierra de Israel pertenecía a Elohim, pero en aquel contexto exactamente había un lugar donde Elohim puso su nombre. Elohim, Yeshua, Yod-Heh-Vav-Heh, Aleph Tav, nuestro creador, nuestro redentor, dice claramente, bueno, le voy a citar, primero voy a citar las citas, quedan dos, y después les voy a decir lo que le quiero decir. Versículo 5 dice, no te permite inmolar el sacrificio de Pesaj en cualquiera de las poblaciones que Hashem, tu Elohim, te está dando. Bueno, a nosotros
A mí me dio aquí, donde hoy mismo estoy en Lund, en Suecia. Pronto voy a volver en León, en España, donde vivo con mi familia. Y es allá el lugar donde él me dio, ¿no? En España. Y a vosotros por donde estén. Es el lugar donde estamos ahora. Pero en ese sentido dice, eh, en el contexto del pueblo de Israel, ya aquí estaban en el desierto, y le hablaba de este punto de vista, indicando cuando Elohim les va a dar la tierra de Israel, tú no puedes eh, sacrificar el Pesaj en la tierra de Dan, en Samaria, porque Elohim puso el nombre, es decir, puso el templo, su lugar de sacrificio en Jerusalén. Entonces es allá donde uno tenía que ir con el cordero para sacrificar el Pesaj. Y Deuteronomio 6, 16, versículo 6 dice, sino que en el lugar donde Hashem, tu Elohim, escoja establecer su nombre. Ahí solamente inmolarás el sacrificio de Pesaj por la tarde al ponerse el sol a la hora que saliste de Mizraim. Nosotros no vivimos en aquel contexto. Entonces aquí sí que tenemos un problema con la instrucción precisa de la Torá. Y podríamos decir somos transgresores, pero no, porque no está el nombre de Elohim en el lugar que él indicó en Jerusalén, sino que se le elevó en el Brit cuando vino, donde están dos o tres reunidos en mi nombre. Y aquí volvamos a este concepto. Debe simular el sacrificio de Pesach para Hashem, tu Elohim del rebaño de la manada, en el lugar donde Hashem escoja establecer su nombre. ¿Qué podemos hacer hoy en día? Pues Yeshua dijo claramente, donde están dos o tres congregados en mi nombre, es allá donde Él ha establecido que esté su nombre. Donde está su nombre está su presencia, porque como dije al principio, un nombre de una persona es igual de valorado, igual de respetado como la persona misma. ¿Ah? Mi nombre, Daniel, pues estará en todas partes y cuando se me va a mencionar mi nombre, eh, los que me valora va a respetar mi nombre, los que no me valora no va a respetar mi nombre. Entonces es la persona la que importa a través de este nombre. Así que, ¿qué dijo Yeshua? Yo estaré en medio de ustedes hasta el fin de los días. Entonces, si Yeshua está en medio de dos o tres que están reunidos en su nombre, allá está él mismo, ¿no? Es el lugar donde Elohim dijo hay que inmolar o celebrar el Pesaj, comer el Pesaj, el sacrificio del pan, la copa de vino, el lavado de los pies, recordando siempre los sufrimientos, la humildad, lo que hemos recibido aquí para no olvidar lo que Elohim hizo para nosotros. De aquí, desde la esclavitud, de la humildad, nos saca. Por eso le tenemos recordar nuestra situación para darle gloria a Él por lo que Él promete que va a hacer para nosotros. Es aquí el lugar donde, en este caso, en mi caso está mi hijo, mi esposa, ya somos tres. En esta tierra que Elohim nos dio, en esta tierra es allá en esta ciudad donde está invocado el nombre de Elohim, donde nosotros celebramos. Los que tienen una posibilidad de estar en una congregación, que estén, ¿no? En el día del Pesaj, donde se reúnen en el nombre de Yeshua, ¿no? Donde Él estableció su nombre. ¿No? Sabemos que su nombre es Yeshua, aunque Yeshua prácticamente revela uno de sus atributos de parte de su obra, Él salva. Igualmente podría decir su nombre es el Jireh, porque es el que provee. En este caso nos provee que el Cordero. Sabemos que este Cordero es el Mashiach, es el mismo. Sabemos que este Cordero nos da la Yesha, es decir, la salvación, y es a Él a quien tenemos que escoger. Bueno, vamos a saber el nombre de Yeshua, el nombre nuevo. Nosotros mismos vamos a tener un nombre nuevo. Y nosotros vamos a edificar, vamos a hacer las piedras, los materiales que va a edificar el templo, el Beit HaMikdash de Elohim, donde Él va a morar.
para siempre en medio de nosotros, ¿no? Ya no vamos a necesitar celebrar algo en memoria de, porque vamos a vivir en la presencia del Elohim, en memoria de quien nosotros celebramos hoy en la festividad de Pesaj. Bueno, hermanos, espero que el Ruaj de Yeshua, su bendición, esté sobre nosotros, que Él escuche nuestras clamores, ¿no? Desde la tierra de Egipto, cuando clamamos a Él, o de Babilonia, que escucha nuestro Shua, ¿no? Nuestro Trua, nuestro voz de señal, de shofar, de trompeta, gritando por el auxilio, para que nos mande salvación, para que nos mande el día de Yeshua, para que nos redima. Por eso nosotros estamos pendientes, esperando, celebrando, vistiendo con el cayado en la mano, listo para partir, porque nuestra alma necesita salir y volver a nuestra tierra, en la tierra que Él nos ha prometido. Sea que Él nos escuche, sea que Él nos derrame su bendición, sea que nos pueda proporcionar de verdad este pan, que sea alimento que llene nuestra vida, nuestra alma, que nos dé el valor, sea que Él nos dé su vestidura y que nos proteja por medio de su sangre en el día cuando Él va a actuar para hacer juicio contra los dioses de este mundo, para purificar a los suyos, para hacer diferencia entre las casas de sus hijos, que tiene el nombre, que invoca el nombre de Yeshua, el nombre del Elohim de Israel, sea que Él cumpla su palabra y sea que todo lo que estemos aquí escuchando este mensaje, hagamos caso a las instrucciones, observemos y obedezcamos las instrucciones que Él nos les dio desde antes, desde hace 3500 años, ¿no? Hace 2000 años les dio el verdadero significado y nosotros vivimos de la gloria, de la gracia, de lo que hay por medio de lo que Él hizo ya para nosotros. No tenemos que festejar una forma de religiosidad, porque Él ya dio significado a estas fiestas. Solamente partimos el pan, comemos el vino, lavamos los pies. Ya si estamos sumergidos, muertos, enterrados en las aguas del bautismo. Dice, lo que han comido, lo que han sido ya lavados, solamente necesita que se les lave los pies. Los que no han sido lavados, pues necesitan ser lavados, para que así reciban el lavamiento de los pies y así puedan partir el pan y compartir la copa de vino.